Algunos actores interpretaron a tipos duros. Estos hombres eran duros, dentro y fuera de la pantalla. No se limitaban a seguir un guión. Actuaban desde cicatrices reales, peleas verdaderas y batallas que habían librado en carne propia. Fuera de cámara, enfrentaron guerras, celdas de prisión, peleas callejeras y acrobacias que casi les cuestan la vida. No necesitaban fingir dureza, la vida ya los había endurecido. En este recuento vamos a descender por la lista de los 10 actores más duros de la historia de Hollywood. No hablamos solo de los más famosos, sino de aquellos que vivieron lo que interpretaban. Antes de empezar, deja en los comentarios, ¿qué actor del Hollywood clásico sería el último con el que te gustaría enfrentarte en una pelea real? Tal vez, cuando lleguemos al final, tu respuesta cambie. Algunos de ellos tenían medallas, otros fichas policiales, pero todos compartían algo auténtico detrás de su mirada. Suscríbete y comencemos con un hombre cuya vida entera fue una lección magistral de supervivencia pura. Número 10. Robert Mitchum. Preso en una cadena de trabajos forzados en Georgia a los 16 años. Polizón en trenes de carga durante la Gran Depresión. Boxeador bajo nombres falsos para ganar dinero y comer. La mirada somnolienta de Robert Mitchum no era una pose, era una advertencia. Su rostro marcado y su nariz rota eran reales, no maquillaje de estudio. Antes de que Hollywood lo descubriera, Mitchum recorría los rieles de Estados Unidos como un vagabundo adolescente. No buscaba aventuras, buscaba sobrevivir. Cavó zanjas, extrajo carbón y aceptó cualquier trabajo brutal que le asegurara un plato de comida. Cuando las cámaras empezaron a rodar, Mitchum ya había vivido varias vidas llenas de lecciones duras. Su paso por prisión lo acompañó hasta la fama. En 1948 fue arrestado por posesión de marihuana. Aquello pudo haber destruido su carrera. En cambio, Mitchum se encogió de hombros, cumplió sus 60 días de condena y salió de la cárcel más popular que nunca. Nunca pidió disculpas. Nunca suplicó. Simplemente volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. En pantalla parecía un hombre al que nada le importaba. Porque fuera de ella, así era. Cuando le preguntaron por su técnica actoral, respondió con su célebre ironía. Tengo dos estilos, con caballo y sin caballo. No fingía, era así. Compañeros de rodaje decían que había algo inquietante en trabajar con él. No porque fuera ruidoso, sino porque no lo era. Tenía la calma de quien ha estado en peleas reales y no necesita demostrar nada. El director Edward Dmytryk lo resumió. A Mitchum no lo dirigías. Solo mantenías la cámara encendida y rezabas para que no noqueara a alguien. Mitchum no gritaba, no presumía, no posaba. Simplemente estaba ahí. Y lo sentías. Número 9. Charles Bronson, minero de carbón a los 10 años. Condecorado con el Corazón Púrpura. Artillero de cola en un bombardero B-29, volando misiones sobre Japón. El silencio de Charles Bronson no era actuación. Era una advertencia. Nació en una pobreza aplastante, uno de 15 hijos de una familia minera en Pensilvania. Trabajaba bajo tierra antes de terminar la primaria, cubierto de hollín, rompiéndose la espalda a cientos de metros bajo la superficie. Ese polvo de carbón no solo moldeó su cuerpo, talló su carácter. Su infancia no fue difícil. Fue brutal. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, cambió un entorno mortal por otro. Sirvió como artillero de cola en misiones de bombardeo sobre Japón. Fue herido en combate, recibió el Corazón Púrpura y regresó a casa para aceptar cualquier trabajo que le diera de comer. Cocinero de comida rápida, recolector de cebollas, boxeador ocasional. Cuando Hollywood lo encontró, Bronson no buscaba fama, buscaba un sueldo. Los directores pronto entendieron que no era un intérprete más, era auténtico. Sus golpes parecían precisos porque lo eran. Pegaba como alguien que sabía exactamente dónde golpear para terminar una pelea rápido. El actor Jan Michael Vincent, que trabajó con él en The Mechanic, contó: en una escena me agarró de la camisa y no podía creer su fuerza. No estaba fingiendo. Cuando supuestamente la mafia envió amenazas de muerte tras Death Wish, el estudio le ofreció guardaespaldas. Bronson se rió. He vivido demasiado, he visto demasiado como para tener miedo de eso. Su sello era la eficiencia absoluta.
Llegaba, marcaba sus posiciones, decía sus líneas con voz de acero y se iba. Sin ego, sin juegos, solo presencia pura forjada por una vida de supervivencia. Bronson no se ponía un disfraz. Era el papel. Cada papel. Y se notaba. Número 8. John Wayne, costillas rotas en un rodaje. Un pulmón extirpado. Cáncer de estómago por exposición a radiación. John Wayne no solo interpretaba tipos duros, soportaba dolor real mientras las cámaras grababan. Antes del sombrero vaquero y el acento arrastrado, Wayne nació en la dura realidad de la América rural de principios del siglo XX. Trabajó para pagar sus estudios universitarios, ganándose una beca de fútbol en la USC a base de fuerza física y determinación, no de privilegios. Sus primeros años en Hollywood no fueron glamorosos. Movía decorados pesados, construía escenarios y hacía el trabajo físico que nadie quería. Su tolerancia al dolor se volvió legendaria. Durante el rodaje de The Alamo, se fracturó varias costillas en una acrobacia con caballo. En lugar de detener la producción, se vendó el torso, tomó analgésicos y siguió filmando. Sin quejas, solo determinación. La prueba definitiva llegó en 1964, cuando los médicos le extirparon un pulmón y 4 costillas tras diagnosticarle cáncer. La mayoría habría terminado su carrera ahí. Wayne no. Meses después, estaba de nuevo haciendo acrobacias en The Sons of Katie Elder, como si nada hubiera pasado. El capítulo más inquietante de su vida ocurrió durante el rodaje de The Conqueror, filmado a sotavento de un sitio de pruebas nucleares en Utah. La producción expuso al elenco y al equipo a radiación mortal. De las 220 personas involucradas, casi la mitad desarrolló cáncer, incluido Wayne. Murió años después de cáncer de estómago, probablemente por esa exposición. Pero nunca dejó de trabajar, nunca se quejó, nunca bajó el ritmo. Cuando el director Henry Hathaway le ofreció un doble de riesgo tras la cirugía, Wayne lo fulminó con la mirada. O hago mis propias escenas o buscas a otro. No era un diálogo de película, era él. Incluso sus rivales políticos respetaban su valor físico. Kirk Douglas, que discrepaba con él en casi todo, admitió: no estés de acuerdo con sus ideas, pero no cuestiones su dureza. Lo he visto trabajar en condiciones que mandarían a la mayoría de los hombres al hospital. Número 7. James Cagney, peleador callejero del Lower East Side de Manhattan. Exboxeador. Apenas 1,65 m de pura potencia explosiva. James Cagney no necesitaba estatura para dominar una habitación. Le bastaba moverse. Creció en uno de los barrios más duros de Nueva York, donde la supervivencia exigía pelear a diario. No boxeaba por deporte, sino porque, de no hacerlo, los chicos más grandes lo habrían destrozado. Aquellas lecciones de la calle dejaron una huella permanente en sus reflejos, algo que ninguna escuela de actuación podía enseñar. Lo que hacía tan creíble su presencia en pantalla era la autenticidad de sus movimientos. Sus golpes no eran lentos ni teatrales. Eran rápidos, explosivos y precisos, exactamente como los de alguien que ha estado en peleas reales. El director Raoul Walsh lo confirmó. Jimmy sabía lanzar un golpe mejor que cualquier actor con el que haya trabajado, porque había lanzado muchos de verdad. Su arma secreta no era solo la experiencia de combate, sino su formación profesional como bailarín. Esa combinación única, la agresividad de un luchador con la precisión de un bailarín, lo hacía letal tanto dentro como fuera de cámara. Podía coreografiar violencia con el ritmo de un bailarín y el impacto de un peleador callejero. Fuera del set, su reputación era sólida, no porque fuera físicamente imponente, sino porque resultaba peligroso si lo provocaban. Bob Hope lo describió así: Cagney era el tipo de hombre que te derribaba, y luego te ayudaba a levantarte para invitarte un trago. Su dureza no se desvaneció con la edad. Se refinó en algo más controlado, pero igual de letal. James Cagney demostró que la verdadera dureza no depende del tamaño ni del volumen, sino de la precisión contenida y la certeza absoluta detrás de cada movimiento. Número 6. Anthony Quinn. Nacido en plena Revolución Mexicana. Boxeador profesional. Capaz de cargar 2 enormes troncos él solo. A los 46 años. Anthony Quinn no interpretaba a hombres fuertes. Era un hombre forjado en la dureza real,
no en rutinas de gimnasio. Sus primeros recuerdos no eran juegos infantiles, sino huir de los disparos y ver soldados irrumpir en las calles. Tras escapar con su familia a Estados Unidos, creció en los barrios bajos del este de Los Ángeles, donde sobrevivir no estaba garantizado y la debilidad no era una opción. A los 9 años ya trabajaba como ayudante de carnicero, peón y obrero de la construcción. Cuando el dinero escaseó al extremo, se convirtió en boxeador profesional, intercambiando golpes reales en combates auténticos, sin dobles ni ensayos, solo guantes y determinación. Su nariz rota, marca registrada, la ganó a pulso. Su fuerza física se volvió legendaria en los rodajes. Durante Zorba el Griego, cargó enormes troncos por la playa que normalmente requerían 2 hombres, no como alarde, sino porque el trabajo había que hacerlo. En los cañones de Navarone, escaló acantilados él mismo a los 46 años, ignorando las advertencias de las aseguradoras con un simple gesto de la mano. Lo que lo diferenciaba de otros tipos duros era su comodidad con la fuerza y la vulnerabilidad. No se escondía tras una fachada de macho. Podía llorar en pantalla, mostrar emoción genuina y aún así dejar claro que podía destruir a un oponente si era necesario. Esa dualidad no venía de clases de actuación, sino de la vida misma. Directores, compañeros de reparto y público lo percibían al instante. Anthony Quinn no necesitaba fingir dureza. Simplemente lo era. Número 5. Kirk Douglas, campeón universitario de lucha libre, veterano de combate naval, sobreviviente de un accidente de helicóptero a los 72 años, vencedor de un derrame cerebral que pudo haberlo silenciado para siempre. Kirk Douglas no recibió nada regalado. Luchó por cada centímetro de su vida. Hijo de inmigrantes sin recursos, creció en un hogar donde la comida no estaba garantizada. Desde niño trabajó en oficios ocasionales para ayudar a mantener la casa. La pobreza no lo quebró, lo templó. Se abrió camino hasta la universidad gracias a la lucha libre competitiva, no la teatral, sino la brutal disciplina colegial donde la fuerza y la resistencia al dolor lo son todo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Marina, sirviendo en cazas submarinos que patrullaban contra naves enemigas. Eran embarcaciones pequeñas y vulnerables, bajo constante amenaza de torpedos y fuego enemigo. Fue herido en servicio y dado de baja médica en 1944, pero jamás usó eso como excusa. En pantalla, Douglas no solo actuaba en escenas de acción, las atacaba con una convicción física nacida de la experiencia real. En Espartaco, entrenó con luchadores auténticos, rechazó dobles y recibió golpes legítimos para que las secuencias fueran creíbles. Cuando una caída peligrosa lo lesionó gravemente, volvió al set en 48 horas. Su mayor prueba de dureza llegó décadas después. Sobrevivió a un accidente de helicóptero que mató a 2 personas. La mayoría de los hombres de su edad no se habrían recuperado. Douglas rehabilitó su cuerpo, volvió a caminar y tras un derrame cerebral que le arrebató el habla, se sometió a años de terapia hasta recuperar la voz. Y escribió un libro sobre ello. Su vida probó que la verdadera dureza no es fuerza juvenil, sino resiliencia implacable. Stanley Kubrick lo resumió. Cuando Kirk decidía que algo iba a suceder, sucedía. Número 4. Lee Marvin, veterano de combate del Cuerpo de Marines, condecorado con el Corazón Púrpura. Sobreviviente de fuego de ametralladora que le atravesó la espalda. La energía silenciosa y peligrosa de Lee Marvin no era actuación, era memoria. Antes de que Hollywood lo encontrara, ya había visto lo peor de la humanidad. Como marine en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, combatió en algunas de las campañas más brutales. En la batalla de Saipán, recibió fuego de ametralladora que le destrozó el nervio ciático, dejándole una cojera permanente que disimuló en pantalla durante décadas. Mientras otros actores estudiaban cómo interpretar a un asesino, Marvin ya conocía el combate real, la muerte y sus consecuencias. Los directores notaban que se movía distinto. Con la precisión económica de quien sabe que la violencia real no es teatral, sino eficiente, fea y definitiva. Su comprensión del combate auténtico hacía que sus interpretaciones resultaran inquietantes. Cuando encarnaba a sicarios, soldados o criminales, había algo genuinamente perturbador en su mirada. No fingía ser peligroso, lo era. Las leyendas lo seguían fuera de cámara.
Durante un rodaje en Oregón, se enfrentó en un bar a varios leñadores. Testigos aseguraron que aguantó contra todos y al día siguiente apareció en el set, magullado pero sin retrasar la filmación. Su poder no venía de la agresión, sino de la quietud absoluta. La confianza silenciosa que no necesita demostrarse. Lee Marvin no actuaba la dureza. La traía del campo de batalla, con cicatrices reales bajo el vestuario, mostrando al público lo que es el peligro auténtico sin alzar la voz. Número 3. Steve McQueen Marine, que rescató a 5 hombres de un tanque que se hundía. Piloto y corredor profesional. Realizó casi todas sus acrobacias. Steve McQueen no era solo el rey del cool en Hollywood, era genuinamente intrépido, en formas que aterraban a estudios y aseguradoras. Abandonado por ambos padres y criado en reformatorios, su infancia fue una lección de supervivencia. Huyó de casa a los 14 años, vagó por las calles y terminó en los Marines, donde su rebeldía continuó. Fue degradado 7 veces y pasó 41 días en el calabozo, no por debilidad, sino por negarse a someterse a la autoridad. Pero cuando la vida de otros estaba en juego, su carácter real emergía. Durante un entrenamiento ártico, salvó a 5 compañeros de morir ahogados en un tanque que se hundía, arriesgando la suya sin dudarlo. En Hollywood no dejó atrás el peligro, lo persiguió. Hizo casi todas sus acrobacias contra las órdenes de los estudios. En La Gran Evasión, la única que no realizó fue el salto de la Bainey número 2. Charlton Heston, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Actor que rodó con ligamentos desgarrados. Que filmó durante tratamientos contra el cáncer después de que le extirparan un pulmón. Charlton Heston aportó a sus papeles una resistencia física real, de la que exige fuerza sobrehumana. Antes de convertirse en Moisés o en Ben-Hur, sirvió como operador de radio y artillero aéreo en las Fuerzas Aéreas del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque no estuvo en combate directo, su servicio le inculcó disciplina militar y una resistencia física que marcaron para siempre su forma de trabajar. Lo que lo separaba de otras figuras de Hollywood no era solo su imponente físico, sino su negativa absoluta a recibir trato especial. Heston asumía escenas físicamente agotadoras que habrían roto a la mayoría de los actores. En Los 10 Mandamientos, levantó auténticas tablas de piedra durante incontables tomas, cada repetición castigando sus hombros y su espalda. Nunca se quejó, nunca pidió utilería más ligera. En la historia más grande jamás contada, se desgarró los ligamentos del hombro durante una acrobacia. En lugar de detener la producción, se vendó la lesión durante la pausa del almuerzo y volvió a rodar esa misma tarde. Su demostración más sobrecogedora de resistencia llegó después de trabajar en The Conqueror, filmada cerca de un sitio de pruebas nucleares en Utah. De las 220 personas del equipo, casi la mitad desarrolló cáncer, incluido Heston. Y aún después del diagnóstico, la cirugía y la pérdida de un pulmón, continuó interpretando papeles físicamente exigentes que habrían agotado a actores sanos con la mitad de su edad. Lo que lo impulsaba no era el ego ni la exhibición, sino un sentido absoluto de deber hacia la producción y el público. Ya fuera encarnando profetas o guerreros, Heston aportaba convicción genuina y una resistencia casi desafiante a cada plano. No solo interpretaba la fuerza, la encarnaba, con servicio militar, potencia física real y una voluntad férrea de soportar dolor auténtico por su oficio. Número 1. Audie Murphy. El soldado de combate estadounidense más condecorado de la historia. Medalla de honor. Más de 240 bajas enemigas confirmadas en combate personal. Si la dureza genuina tuviera un rostro, no sería intimidante ni marcado por cicatrices. Se parecería exactamente a Audie Murphy, juvenil, discreto y absolutamente letal. Antes de pisar un set de cine, Murphy ya había atravesado el infierno y regresado con más condecoraciones que cualquier otro soldado estadounidense. Con apenas 19 años, resistió él solo durante más de 1 hora el ataque de toda una compañía alemana, subido a un destructor de tanques en llamas. Herido y sin munición, lideró luego un contraataque que hizo retroceder al enemigo. Esa acción le valió la medalla de honor. Pero no fue un hecho aislado. Antes de cumplir 21 años, había recibido todas las medallas estadounidenses al valor existentes, 28 condecoraciones en total.
Destruyó tanques, asaltó nidos de ametralladora, soportó heridas y siguió luchando cuando la mayoría se habría derrumbado. Los historiadores militares estiman que mató personalmente a más de 240 soldados enemigos, más que algunas unidades enteras. Lo más inquietante era su aspecto. 1,65 m de estatura, 50 kilos al alistarse. Parecía un estudiante de secundaria, no una máquina de combate. Cuando Hollywood lo descubrió tras su aparición en la portada de Life, los guardias de seguridad del estudio no creían que aquel joven de aspecto amable fuera el legendario Audie Murphy. Esa desconexión entre su apariencia inocente y su capacidad letal lo hacía único. En Regreso al Infierno, basada en su propia vida, los productores suavizaron sus hazañas porque el público no creería lo que realmente había hecho. Parecía demasiado imposible, demasiado heroico. Tras esa calma exterior, Murphy luchaba contra un severo trastorno de estrés postraumático. Dormía con una pistola cargada bajo la almohada y sufría violentos episodios. Su esposa confesó. Durante esos episodios ya no era Audie. Era alguien que no reconocía. Aún así, mantenía un control admirable, salvo en un incidente en el que un empresario se puso agresivo durante una discusión. Testigos describieron su transformación como instantánea y aterradora. El hombre se retiró de inmediato, admitiendo después: «En ese momento supe que podía matarme sin dudarlo». Murphy nunca quiso interpretar héroes de guerra. Prefería comedias románticas y westerns. Pero cada vez que aparecía en pantalla, había una presencia inconfundible, una quietud que decía: «Este hombre ha visto cosas que no puedes imaginar. Y ha sobrevivido». No actuaba la dureza. Era lo más real que Hollywood había tenido. Mención honorífica. Danny Trejo, guerrero moderno. Campeón de boxeo en la prisión de San Quentin. Atracador condenado. Superviviente de la adicción a la heroína. Aunque esta lista se centra en las estrellas de la era dorada, sería un error no reconocer a Danny Trejo, quizá el único actor moderno cuya dureza real supera a la de aquellas leyendas. Antes de que su rostro se volviera icónico en películas como Machete o Hit, Trejo pasó 11 años rotando por las prisiones más duras de California por robo a mano armada y delitos relacionados con drogas. En San Quentin se convirtió en campeón de boxeo en las categorías ligero y welter, enfrentándose a los reclusos más peligrosos y sobreviviendo. Su tiempo en prisión no fue en custodia protegida. Estuvo en población general, en una de las penitenciarías más violentas de Estados Unidos durante sus décadas más sangrientas. Las cicatrices de su rostro no son maquillaje. Son recuerdos permanentes de peleas con cuchillo y enfrentamientos que casi le costaron la vida varias veces. Lo que hace realmente notable su dureza es su transformación. Tras rehabilitarse en prisión, ha mantenido la sobriedad durante más de 50 años, trabajando como consejero para personas con adicciones. Cuando Hollywood lo descubrió, no buscaba fama. Estaba visitando un set para ayudar a un joven actor con problemas de drogas. A diferencia de los tipos duros fabricados, Trejo no necesita aparentar. Cuando le preguntaron si hacía sus propias acrobacias, respondió: «Tengo 75 años. No quiero tener 76 intentando actuar como si tuviera 35. Los actores se lastiman. Los especialistas no». Esa es la confianza de quien no tiene nada que demostrar. Su estatus legendario entre criminales y exconvictos lo dice todo. En barrios donde los tipos duros de Hollywood serían motivo de burla, Trejo impone respeto inmediato. Como dijo un ex recluso: «En lugares donde la dureza falsa te mata, Danny es de verdad». Y todos lo saben. Trejo demuestra que la dureza genuina no es solo cosa del pasado de Hollywood. A veces todavía camina entre nosotros, llevando lecciones de prisión que ninguna escuela de actuación podría enseñar. Hemos recorrido un desfile de leyendas que no solo interpretaron dureza en pantalla, sino que la vivieron en carne propia, recordándonos que Hollywood también ha sido un campo de batalla real, forjado por guerras, calles peligrosas, prisiones y rodajes al límite. Estas historias demuestran que la verdadera fortaleza no siempre se grita. A veces se lleva en silencio, en cicatrices invisibles y en miradas que lo dicen todo. ¿Cuál de estos relatos te dejó más impresionado? ¿Crees que la dureza auténtica todavía existe en el cine actual o pertenece a otra época?
Cambiará tu forma de ver a estas leyendas la próxima vez que aparezcan en una película o fotografía. Si estas historias te han atrapado tanto como a nosotros, ayúdanos a mantener viva su memoria. Dale like para mostrar tu apoyo. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún capítulo. Comparte este video con tus amigos y en tus redes para que más personas descubran la verdadera historia detrás de estos gigantes de la pantalla. Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos la conversación. Tu voz también forma parte de este gran escenario. Gracias por acompañarnos hasta el final.